Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y debo decir que me siento muy a gusto hoy porque tenemos un invitado que prestigia al periodismo argentino, abogado, director de la edición del diario La Nación, ya ha venido otras veces, joven, prestigioso periodista y un gran amigo, que es el doctor Diego Cabot. Querido Diego, te agradezco mucho tu presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Gracias por tus palabras, siempre me dedicas un párrafo al inicio. Pero es que corresponde. Y antes de preguntarte, ir al tema del cual vamos a hablar, quiero rendir mi homenaje a un gran presidente argentino, y correntino también, por supuesto, que murió en el año 1995. El 18 se cumplió un aniversario más de su muerte. Me refiero a ese gran estadista y gran presidente que fue el doctor Arturo Frondizi. Diego, he visto tus artículos, tus firmas, en beneficio del usuario, con respecto a colectivo, a los subsidios, sí, a todos estos temas. Así que yo dejo que vos te expreses con total tranquilidad con respecto a ese artículo de tapa que pasó a la página 10 u 11 después, sí, leyendo el diario La Nación. Bueno, a ver, yo hace años que estudio todo lo que tiene que ver con los subsidios al transporte. Efectivamente. Y desde hace algunos, más o menos 3 o 4, venimos trabajando muy en serio con un grupo de gente de La Nación, de una división del diario que se llama LN Data, que básicamente trabajamos con grandes bases de datos, asistidos por gente de sistemas, por periodistas, o sea, es un grupete que está unido donde se unen 2 o 3 especialidades. La gente de la.com, algunos periodistas del papel y gente de sistemas que nos ayudan a trabajar con grandes bases de datos. Entonces fuimos construyendo durante años una base de datos que la tenemos online, se va actualizando cada determinado tiempo, mes y medio, 2 meses, a veces depende, donde tenemos todos los subsidios históricos de los colectivos de la Argentina. O sea, vos entras a La Nación y podés saber en un lugar que se llama LN Data donde están los subsidios de cada uno. Entonces, lo que veníamos viendo es una gran cantidad de dinero que va y viene y demás, y que lo que sucede en los últimos años es que se ha pasado a un esquema donde absolutamente el dinero va a los dueños de las empresas y no va al usuario, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en el último tiempo con esa base de datos? Como te digo, venimos siempre monitoreando qué sucede, si suben, si bajan y demás. Y en el último mes sucedió que por primera vez, desde que están instaladas estas máquinas validadoras del sistema, claro, de pago electrónico... ¿Eso es para el Contralor, Diego? Eso es, en principio, digamos, tiene varias funciones. Es muy cómodo para el usuario, porque el usuario compra una determinada cantidad de dinero y lo va canjeando por viajes a medida que sube. Es una posibilidad de que se empiece a subsidiar al usuario, porque vos le podrías poner a la tarjeta de un jubilado, ya le podrías poner una suerte así como de personalización adentro del sistema, en el software, y cuando él pasa la tarjeta, paga menos, que hoy sucede. También lo podés hacer con gente de menores recursos, en fin, podrías hacer varias cosas. Y otra de las ventajas que tienes es la posibilidad de saber exactamente un colectivo desde cuándo sale hasta cuándo llega, a través de un sistema de GPS, todo el recorrido que hace, los kilómetros que transcurre y demás. Entonces, ¿qué sucedió? Este mes, por primera vez, el Ministerio del Interior, o sea, la liquidación de abril, utilizó la lectura de esos aparatos, GPS, exacto, para saber los recorridos de los colectivos. Bueno, y los kilómetros. ¿En la ciudad nomás o también en el interior? Esto es Capital y Gran Buenos Aires, la zona metropolitana, es la que tiene el SUBE, ¿no? Es la zona metropolitana, no abarca todo el interior. Entonces,
Los kilómetros que recorren los colectivos es una de las bases para hacer los cálculos que después terminan con el cheque al transportista, ¿no? Es uno de los números bases. Entonces, cuando se modifica eso, cuando uno empieza con la lectura de estos indicadores, ahí surge que efectivamente lo que se venía denunciando, lo que se venía, digamos, presentando antes como declaración jurada que hacían los transportistas, no condice con la realidad, lo que sale de la lectura de los GPS. Eso, digamos, esa buena inconsistencia. decisión del ministro Randazzo en eso, ¿no? Sí, tardía, pero buena. Tardía, porque se podría haber hecho mucho tardía. antes, pero muy buena. Entonces, ¿qué sucede? Es de esa inconsistencia entre los kilómetros que piden los transportistas y efectivamente los que recorren, se calcula la cantidad de gasoil que le dan. Y esa cantidad de gasoil en este mes resultó muy inferior a la que le dieron en los meses, no el pasado, sino los 10 años anteriores. Entonces, el primer mes, la diferencia entre lo que arrojan las máquinas y lo que pedían antes y el gobierno le otorgaba a través de la CNRT y a través de diferentes entidades, es de alrededor, la diferencia es de alrededor de 30 millones de pesos en ahorro de combustible. Entonces, uno podría decir, bueno, al año estamos hablando de que se le entregaba, por así decirlo, por lo menos si estos datos son así como aparecieron en el primer mes publicado por el propio gobierno, le daba alrededor de 350 millones de pesos más. Pero, como te decía, ese número de los kilómetros transportados se usa para una cantidad de fórmulas que tienen que ver con otras compensaciones. Por lo tanto, cerca de gente que está cerca de estos datos que se han leído por primera vez, dice que cuando efectivamente termine de hacerse la liquidación de abril, el ahorro que va a haber tenido el gobierno, o lo que es lo mismo, el mal pago que se hizo en los meses anteriores y en los años anteriores, el excesivo pago, ¿no? El excesivo pago es alrededor de 50 millones de pesos por mes, estamos hablando de 600 millones de pesos por año, que se les daban a los dueños de los colectivos y que no tienen correlato con los datos que efectivamente surgen del sistema. ¿Se supieron administrar para seguir creciendo o no les alcanzó? Mirá, yo soy muy crítico del sistema de subsidio de la Argentina, hipercrítico. No por el hecho de que se subsidie el transporte, ¿no? Porque me parece bárbaro y hay lugares que subsidia. Pero siempre y cuando pero vos lo tenés que subsidiar para algo. Claro, vos lo tenés que subsidiar para algo. Bueno, decís, bueno, lo subsidio 10 años o 12 años, o 3, como se subsidió ahora, desde el 2002 hasta ahora, viene... No te olvides que el subsidio a los colectivos nunca se subsidiaron en Argentina. No tenían subsidios. Empezaron después de la devaluación, la emergencia económica, ahí empezaron con un monto muy menor. Ahora estamos hablando de 2.000 millones de pesos por mes, que se les dan más o menos 1.800, 1.900, 2.000. Yo creo que ahora en marzo ya van a llegar a 2.000 millones de pesos por mes de subsidio a los colectivos de todo el país. Bueno, ese dinero, la verdad es que no... También en el interior se subsidia, a todos. A todos. A todos. Ahora lo que yo te digo es que no se ve una mejora, porque uno podría decir, bueno, se subsidió 10 años y ahora viajamos como se viaja en cualquier país del mundo que van incorporando tecnología. Nosotros, los colectivos que funcionan por capital, todos los que andamos en transporte público, los padecemos, y es tecnología de los 80. No hay tecnología nueva, no están poniendo motores... 30 y tantos años atrás. Claro, no hay motores híbridos, no hay motores, no hay tecnología menos contaminante, no hay hay muy pocos colectivos que tienen aire acondicionado. Entonces el gobierno subsidió durante años a un sector que la verdad es que no mejoró el sistema, al contrario, se viaja mal, peor, incómodo, en invierno hace frío, en verano hace calor, cuando llueve estoy de acuerdo en una entra cosa, agua. Querido Diego, que el empresario tiene que tener rentabilidad, pero no a costa de una rentabilidad excesiva, impresionantemente grande, a costa del pobre usuario que el que está padeciendo. Claro. A ver, el empresario, yo lo que digo es, por ejemplo, hoy por hoy se hacen fórmulas imposibles. Yo vivo explicándoselas a gente que quiere entender el sistema de subsidios, que quiere leerlo, les explico cómo se hacen las fórmulas, son complejas y así se calculan. En realidad, en el mundo, el boleto sale X pesos, por ejemplo, 5 o 6 pesos en la Argentina. Y depende
el nivel adquisitivo de cada uno, de acuerdo a los ingresos, la FIP tiene los datos, más uno podría pagar 2, 3, 5, 4 y 6 pesos. Entonces, digamos, pero se subsidia de otra manera, no es dándole un cheque al empleador. Y además, claro, el problema es que los empresarios, hay buenos y malos, como en todos. Como en todo. Como en todos lados. Lo que sucede es que muchas veces los empresarios, los menos escrupulosos, son los que tienen más herramientas en estos momentos. Honestos y deshonestos, hablando mal y pero pronto. cuando, claro, los que son deshonestos en los momentos donde hay dinero más te diría, oscuro, tienen posibilidades y tienen más herramientas de generar negocios. Entonces, paradójicamente, los que más crecen en los momentos donde hay dinero así, porque son más sofisticados, porque saben lubricar mejores los canales con el gobierno, con los gobiernos de turno, con las administraciones, los que más crecen son los más corruptos a la hora de hacer negocio. Los amigos de los gobiernos. Los amigos de los gobiernos son los más beneficiados en estos esquemas discrecionales. Aquellos que tienen un cartel que dice se van los nuestros y vienen los nuestros, son siempre amigos de los oficialismos. Claro, exacto. Lo que te digo es, el tipo que tiene mayor gimnasia para establecer vínculos con el poder, que reparte el dinero, saca mejor tajada que otros más pequeños. Entonces, en estos momentos, y si uno lo ve, yo estoy haciendo un trabajo sobre esto, hay una consolidación de 2 o 3 o 4 o 5 grupos grandes que son básicamente los que tienen estas herramientas más ¿Me puede dar la primicia? ¿Cuándo lo vas a publicar el trabajo? No, bueno, como te digo, es una base de datos y vamos trabajando. Y la verdad es que es un tema muy complejo. Hay muchos que se sienten atacados cuando publicamos estas notas. Entonces preferimos ir despacio, digamos, y que no nos desmientan y ir muy despacio porque bueno, no es gente tranquila. Con datos concretos. Por eso te digo, vamos utilizando esta objetivos. Base de datos que tenemos, que te digo, en LNData, quien quiera entrar la puede encontrar en la página de Nación, y que es una herramienta fantástica que tenemos y que la verdad que vamos pisando sobre seguro. Pero lo vamos a sacar en poco tiempo, ya te avisaremos. ¿Sabes por qué, Diego? Yo creo que este es nuestro mal fundamental, ¿no? El hecho de que la sociedad cree que, y a veces tampoco no ejerce el rol que puede ejercer, que es el de exigirle a sus mandatarios, a la gente a la que apoya y a los dirigentes en general, no solamente a los políticos, a los empresarios, a los sindicalistas, que muestren las cosas que hacen con claridad y con transparencia, porque yo creo que la sociedad argentina está cansada de la falta de coherencia de la dirigencia y la falta de la transparencia. La corrupción se ha enquistado no ahora solamente, de muchos años a esta parte, y creo que de una vez por todas tenemos que dejar de recorrer un camino que es equivocado, que es el que nos está llevando a la situación en la que estamos, y empezar a recorrer un camino diferente que nos lleva a un futuro mejor. Sí, yo creo que, digamos que los gobiernos, si hay una crítica le haría general a la dirigencia argentina, es la apropiación del Estado, ¿no? Efectivamente. O sea, cuando un partido llega al gobierno, esto no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los gobiernos, y muchas veces en las provincias sucede lo mismo. Cuando se llega al poder, se apropian del Estado. Y en realidad, digamos, no es así. Los gobiernos deben entender, los dirigentes, que se administra un Estado que no es de ellos. Claro. Entonces, esta apropiación del Estado hace que cualquier herramienta que yo pueda utilizar para valerme mejor en el tiempo que yo estoy en el gobierno es válida, aunque uno esté gobernando para uno y no para un Estado que tiene que perdurarlo, ¿no? Y otra cosa, querido Diego, que hay dirigentes que marcan rumbos como que tienen que hacer lo que ellos quieren, se creen dueños de la verdad y nunca admiten que se equivocaron. Yo en esto tengo que reconocer que cometimos errores. Yo, como ser humano, la función que me tocó ocupar, me equivoqué muchas veces. Mira, a mí, vos sabés que... Y creo que eso a la gente le viene bien que vos le digas. A mí me preocupa, por ejemplo, la cámpora. ¿Por qué? Porque yo puedo entablar... yo tengo 43 años y la verdad es que la gente de 40, de 35, 45, 50... Sub 40. Sí, tenemos otra visión, somos más dialoguistas y qué sé yo. Sin embargo, la gente esta la militancia de la cámpora es muy poco dialoguista y no está bien. Digamos, hoy por hoy, la generación nuestra es mucho más dialoguista que la generación, por así decirlo, de ustedes.
Yo digo esto. Ustedes son una generación que dialogaron menos, nosotros somos más dialoguistas, sin embargo, la Cámpora sería la excepción dentro del mundo político argentino. Yo pienso que puede ocurrir eso con la Cámpora, pero creo que va un poco más allá la falta de diálogo. Sí, sí. Yo te digo porque yo viví esto como integrante de mi partido. Tuvimos algunos encontronazos con la estructura mayor de mi partido, antes que tuviera el honor de llegar a la gobernación en el 83. Cuando nos pusimos a dialogar con dirigentes como el profesor Mancini, por ejemplo, que era 2 generaciones más que yo, fuimos grandes amigos y fue fruto de un diálogo fructífero, sincero, positivo, que sirvió de mucho. Y con esto no te quiero decir que yo no cometí errores, cometí varios errores y quizás lo siga cometiendo, pero creo que ha llegado el momento, en la situación en la que estamos, que entre todos tenemos que decir, necesitamos el diálogo, necesitamos el respeto, necesitamos estudiar los temas, necesitamos hacer este análisis que hacen ustedes de evaluar, tener los datos precisos y concretos, a no decirle cualquier cosa a la gente. Y a veces a la sociedad decirle cosas que a lo mejor no le caiga bien, pero decir la verdad. Yo te digo, nosotros tenemos una profesión muy expuesta a los periodistas y nos equivocamos, y cuando nos equivocamos nuestros errores se reproducen por 400.000, digamos, o por 500.000 o por lo que sea. Nos lee muchísima gente. Y yo me he equivocado cantidad de veces, pero a ver, me equivoco desde el conocimiento, desde la posibilidad de no tener toda la información. Pero yo respeto mucho a la gente que trabaja y que estudia los temas. Y en el gobierno hay mucha gente, en todos los partidos hay gente que estudia mucho los temas. Ojalá que empiecen a emerger mucho más de lo que emergen, que emerjan más los conocedores que los conocedores de los temas que solamente los políticos puros y duros. Me gustaría que los conocedores de los temas digamos, emerjan un poco más, aunque no lleguemos a una tecnocracia, ¿no? Ni mucho menos. Pero, digamos, yo respeto mucho a la gente que trabaja y en todas las áreas, incluso, obviamente, dentro del gobierno, hay mucha gente que estudia los temas que lamentablemente por ahí, por las cuestiones políticas, no son tan valorados o sus opiniones son un poco dejadas de lado. Lamentablemente creo que el tema educativo y el tema de estudiar los problemas y los temas, evaluarlos a fondo, se ha venido abajo en los últimos tiempos. Incluso te digo, yo así como alguna vez lo puedo criticar al ministro del Interior, en esto que hablamos, tuvo una actitud tardía pero acertada. Pero me pasa con los documentos, por ejemplo, sí, con los pasaportes. Se implementó una cuestión que funciona bien en eso. Randazzo es un hombre muy práctico. Muy práctico. Es un tipo muy, muy laburador. Yo lo he visto muy ejecutivo en muchísimas cosas. Se llevó para sí el tema del transporte, que era una... Sí, sí. Además de decirte que era una brasa caliente para el gobierno. Y bueno, obviamente revertir la decadencia de los últimos años va a llevar mucho tiempo y vamos a necesitar mucho más que lo que está haciendo Randazzo. Pero dentro de todo, por lo menos, hay, digamos, yo soy muy crítico de algunas cosas de Randazzo y de parte de su gestión. Sí, yo también. Pero sí reconozco que él ha enfocado al menos gran parte de su gestión en mejorar algunas cosas y puntualmente mejorarle un poco la vida a la gente que viaja en transporte público. Y sobre todo tener en cuenta eso, porque yo digo siempre que el dinero debe servir para vivir con dignidad fundamentalmente, no para ser multimillonario, ganar todo vos y que el resto no tenga lo que tiene que tener. Y acá tenemos 1.500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Tenemos una serie de inconvenientes, la pobreza indudablemente es así. Y lo está diciendo nuestro Santo Padre permanentemente, luchando contra eso. Creo que nuestra obligación y nuestro compromiso tiene que ser tratar de desterrar definitivamente esto. Y sobre todo tener políticas públicas y políticas de Estado, que no las tenemos. Por eso no tenemos a veces inversión del exterior, directa o incluso internas, porque las reglas de juego no son claras. Pero no digo que sea solamente en esta gestión. Yo no es que defienda ni critique, yo me siento de la oposición, pero también la oposición, los de la oposición a veces, queremos aparecer siempre en los primeros lugares sin ocuparnos del prójimo y de la gente. Y en este caso, este trabajo de ustedes, o tuyo, tu firma, tu artículo, los 2 días, es preocuparse
por el usuario y no querer castigar al empresario, sino decir las cosas como son. La gente hay que decir la verdad. No, a ver, los empresarios tienen mucho capital en juego, digamos, todo lo que tienen son empleadores de muchísima gente, nadie está diciendo que no tienen que ganar dinero, no, para nada. Lo que sucede... No, pero no desmesuradamente. No, lo que sucede, claro, es que cuando hay dinero, digamos, muy discrecional, la verdad es que la discrecionalidad da para que los pillos se hagan un manjar, ¿no? Y también tenemos que terminar con los empresarios amigos del poder permanentemente, que indudablemente perjudica y hace que la juventud descrea de alguna manera en todo esto. Sí, totalmente. Es así, ¿no? Nos quedan 2 minutos, 3 minutos. Bueno, ahora te hago una pregunta yo, que también soy periodista. Vos sos periodista. ¿Cuándo te vamos a sí. volver a ver en la política? ¿A mí? Sí. Nunca la abandoné. ¿Nunca la abandonaste? Voy a seguir, pero voy a intensificar mi actividad política. Bueno, perfecto. Para el 2015. Ah, mirá, vos me llevo una noticia. Le llevas una noticia. A pesar de que María Adela, que está acá, no quiere que participe, yo del 2001 no ocupo función pública. Sabía. Pero yo creo que con o sin función pública se puede servir a la sociedad. Pero siempre seguiste ligado al mundo de la política. Entonces vos que me hiciste la pregunta, te voy a intensificar el trabajo, pero tratando de que nos unamos los argentinos, tratemos de establecer claramente los puntos en los cuales coincidimos y que tengamos crecimiento, pero lo nombré a Frondizi al comienzo, no hay crecimiento sin desarrollo. Sin desarrollo. Y sin educación, y sin salud, pero no nos tenemos que atener a criticar simplemente. Yo creo que cada crítica tenemos que aportar una solución. Así que un 2015 más activo vas a tener. 2014 y 2015. 2014 y 2015. Ya empezamos. Bueno, terminé yo como entrevistador, más que como entrevistador. Y bueno, vos sos un periodista brillante, puedo ser tu asistente en este caso. Querido, final, espero que vos que sos un hombre de 43 años, abogado, brillante periodista, ¿qué esperás para la gente? Redondearlo en 1 minuto, que es el tiempo que nos queda. Yo creo que desde el punto de vista económico estamos en un año que va a seguir con la misma tendencia que vino hasta ahora. No veo demasiadas posibilidades de demasiado repunte de muchos temas. En lo social, la verdad es que me gustaría que pare un poco la violencia y me encantaría así, cosa que dudo que pueda llegar a ser así, que empecemos a participar a partir seguramente del Mundial en adelante de una campaña electoral un poco más limpia que las anteriores. Me gustaría que las reglas de juego sean otras y que de verdad haya una campaña electoral donde se debatan otro tipo de cosas. Que se debatan los temas, ¿no? Sí, me parece que no es solamente un problema del gobierno. De confrontación. Es un problema muy compartido entre el gobierno y la oposición de la falta de ideas en las campañas políticas. Ojalá esta sea distinta. Bueno, me alegro que un joven opine de esta forma, un joven inteligente, capaz, y creo que ese es el camino que tenemos que empezar a recorrer. Sí, comparto totalmente lo que vos decís, política pública, plan de gobierno, ajustarnos a la Constitución en definitiva. Sí, totalmente, volver a la Constitución. Te felicito, querido Diego, por tu tarea, por tu trabajo, por tu valentía, por tu estudio, por lo que haces, por la gente y por el ser humano fundamentalmente. Así que sigas así y vamos a seguir dialogando como hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas venido hoy a Corrientes de Pensamiento. No, gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hacé como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Le agradezco profundamente su sinceridad, su valentía, su análisis a mi querido amigo el doctor Diego Cabot. Esto nos reconforta a los que somos de la otra generación, de la sub-40, a trabajar con mayor intensidad. Él me habló de lo político, pero tenemos que estudiar los temas en profundidad y establecer políticas de Estado, políticas públicas. Yo digo, el mejor plan que podemos tener es el ajustarnos estrictamente a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución Nacional. Partidos que se fortalezcan, fortalecer las instituciones, y en este caso mi mayor felicitación por el trabajo que ha hecho Diego en el diario La Nación es el de no castigar al empresario, sí, las cosas objetivamente, pero que no se beneficie solamente el empresario y se castigue al usuario, porque somos 40 millones de argentinos que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y nuestro deber, y nuestro desafío, y nuestro compromiso, y lo que tenemos que hacer es estudiar, trabajar y preocuparnos por el ser humano, dejar el individualismo exagerado que tenemos y lanzarnos hacia el porvenir pensando en el prójimo, pensando en nuestros compatriotas, que a su vez tienen el derecho de exigir que se cumpla aquello que beneficie a todos y no a unos pocos. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.